tardes o noches. Yo soy Giovanni Rojastoski y les voy a hablar lo que es ahorita gerencia deportiva. Para empezar, en este tema voy a tocar lo que es gestión deportiva. La gestión deportiva son las acciones y actividades de la empresa, lo cual nos dirige a un gerente. El gerente tiene como propósito dirigir y gestionar la empresa. Un gerente tiene que ser eficiente y eficaz. La eficiencia es menos recursos con mismos objetivos. La eficacia es lograr lo que nos proponemos sin importar cuánto nos tardemos o cuánto es lo que vayamos a gastar a largo plazo. El chiste es que lo logremos. El gerente es el responsable del éxito o el fracaso de nuestra empresa. Nuestra gestión tenemos tres tipos. La gestión clásica, que sería planear, organizar, coordinar y controlar. Pasamos con la gestión conductual, que es el principio de motivación en la gente. Va un poquito más allá de la primera, porque aquí nos dice que una persona motivada hace mejor su trabajo. No es como que vas de malas, entonces lo motivas y saca una buena cara y su trabajo va siendo excelente. Pasamos con la gestión coyuntural, que aquí nos dice que encontramos soluciones adecuadas conforme a las situaciones. Quiere decir que conforme se va presentando una situación, un problema, tenemos que saber qué situación emplear. De la gestión deportiva nos pasamos a los factores internos y externos de nuestra empresa. Los factores internos, que serían como actividad de administraciones, empleados, membresías, programas deportivos, instalaciones, lo que viene siendo adentro de nuestra empresa. Factores externos ya sería el clima político, contexto social. En el contexto social entran lo que son las modas, el factor económico y el progreso tecnológico. Aquí quiere decir que supongamos que tenemos un gimnasio con aparatos de carga de hace 20 años y hay aparatos más modernos, quiere decir que nuestro progreso tecnológico tiene que ir siendo más reciente. Es lo que le va gustando al cliente también. Pasamos con la inteligencia emocional en el liderazgo. Tenemos que entender que la inteligencia emocional son las habilidades para dirigir sentimientos y emociones. Nos deriva dos inteligencias: inteligencia personal, automotivación, autoconciencia y autocontrol dentro de nuestra persona. Y inteligencia interpersonal, habilidad que nos permite entender a los demás. Eso quiere decir que como quien dice, que nos pongamos en los zapatos de los demás. Pasamos ahorita con este siguiente tema, que sería derechos y técnicas asertivas. Como derecho número 1 tenemos derecho a ser nuestro propio juez. Número 2, derecho a elegir si nos queremos hacer responsables de los demás. Número 3, derecho a elegir si queremos o no dar explicaciones. Es nuestro derecho a tomarlo en cuenta si queremos dar una explicación o no de algún tema que pasó. Número 4, derecho a cambiar de opinión. Si estamos viendo que está mal el tema o que nuestra idea fue mal, tenemos ese derecho de cambiar de opinión. Número 5, derecho a cometer errores. No somos perfectos, tenemos detalles que a veces son errores y tenemos ese derecho a cometerlos. Derecho a decir que no, número 6. Derecho a decir que no lo sé, número 6. Tampoco lo vamos a saber todo. Número 7. Derecho a no necesitar la aprobación de los demás. Si nosotros ya tenemos que comprar ese producto y tenemos las necesidades, no nos tenemos que esperar hasta que alguien más nos diga. Ya lo tenemos que hacer. Y como por último, derecho a no intentar alcanzar la perfección. Igual que la número 5 de a cometer errores, tampoco tenemos el derecho a no ser perfectos. Pasamos con la negociación. La negociación es la forma de resolver nuestros conflictos. También deseando mantener la relación del intercambio bajo nuestras bases o condiciones aceptadas. Tenemos tres tipos de negociación: cara a cara, por escrito y por teléfono. Pues antes por escrito sí era muy difícil de hacerlo, porque a veces las cartas tardaban mucho y así. Ahorita la tecnología y las redes sociales están más avanzadas y una negociación por mensaje es también efectiva. Por teléfono, de igual manera. La más eficaz sería cara a cara. Tenemos variables de la negociación, que aquí ya sería el marco, el tiempo, porque hay veces que nos come el tiempo, no tenemos el tiempo completo. La confianza, si estamos dudosos, si no nos confiamos del negocio, pues no va a haber buena negociación. El perfil en el que nos encontramos, rol o estatus.
Y la presentación, si no llevamos una buena presentación a una buena negociación, el negociador va a creer que estamos jugando con él o que no le estamos dando importancia a nuestra negociación. Vamos a pasar con el proceso. Un buen proceso para es conocer la negociación. Tenemos que hacernos 3 preguntas: ¿qué, por qué y para qué? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Por qué lo vamos a hacer? ¿Y para qué lo vamos a hacer? En este caso, ¿por qué vamos a negociar? ¿Qué vamos a negociar? ¿Y para qué lo vamos a negociar? Concentrar nuestras necesidades de la contraparte. Eso quiere decir que hay que centrar nuestras necesidades. Si nosotros vamos a ser los negociadores, ¿qué es lo que necesitamos de esta empresa? ¿Y qué es lo que esperamos obtener? Quizás más producto o más rebajas. Pasamos con el número 3, posición del negociador. Si nuestra posición está por superioridad del negociador, entonces tenemos que ver qué grado de urgencia es la que tenemos. Si estamos por igualdad, no hay tanta urgencia. Si ellos están por inferioridad, entonces el de la urgencia es aquel. Pasamos al número 4, encuentro del negociador. Aquí tenemos que dejar que el negociador hable más. Es cuando es de los tipos que vemos, si es cara a cara, si es por escrito, si es por teléfono. Pero el negociador es el que tiene que hablar más. Si nosotros somos los de la urgencia, tenemos que hablar, ¿sabes qué? Oye, necesito esto, esto y aquello. Pasamos a un tema muy importante que es el ganar-ganar. En la negociación entra mucho porque no queremos tanto perder y queremos ganar. Para unos tips que sería guardar silencio si es necesario, hacer preguntas con contacto, prescinda de sarcasmo e ironía, hay que evitarlos, y evitar acciones fuertes, evitar acciones fuera de tono. Quiere decir que si el cliente o el negociador no cede a nuestras negociaciones, no hay que exaltarnos porque se sale todo de las manos y al rato no conseguimos nada. Para tener el ganar-ganar hay que actuar por el lado flaco de aquellos. Si su lado flaco es, no sé, que apenas es una empresa que está saliendo, su lado flaco es que nadie lo está conociendo. Entonces podemos llegar a esa negociación, ¿sabes qué? Dame más producto, yo patrocino tu producto, pero dámelo a un precio más bajo. Entonces la empresa va a tener un declive donde ellos ganan promoción y nosotros ganamos más producto. La toma de decisiones. En la toma de decisiones se tiene que hacer un uso cuantitativo. Tenemos dos tipos de naturaleza de la decisión: el acto automático y el acto libre. El acto automático quiere decir que es un estímulo y en automático se da una respuesta. El acto libre: estímulo, deliberación, acción y respuesta de la acción. Quiere decir que aquí la pensamos, no hay una respuesta en automático. Pasamos con pasos del proceso de toma de decisiones. Paso 1. Se percibe y se define un problema y la necesidad de tomar una decisión. Aquí determinamos un problema y si es necesario tomar una decisión, qué tan grave es el problema. 2. Después de analizar el problema, se determina un resultado. ¿Qué es lo que nos va a traer ese problema? Como ahorita lo vimos en el primer punto, si es grave, si no es tan grave. De todas maneras, no se tiene que dejar por visto. Paso 3. Se revisa la información y se plantea el mayor número de decisiones. Aquí es donde empezamos a debatir qué tipo de solución es la más confiable, la más corta. Paso 4. Se elige la alternativa que eliminará el problema y se acerque más rápido al objetivo. De nuestro objetivo que nosotros tenemos, que se presenta el problema, con la toma de decisiones vamos a ver cuál es la que nos va a solucionar el problema más rápido, pero también la que no se va a alejar tanto de nuestro objetivo. Paso 5. Se elabora una estrategia. Después de ver nuestras tomas de decisiones, vemos qué estrategia vamos a usar para terminar con el paso 6, que ya poner todo esto en práctica. Vamos a pasar a lo que es la clasificación de los problemas en la toma de decisiones. Tenemos dos tipos: las que son programadas y las que no son programadas. Las que son programadas ya las tenemos hechas como por rutina, ya sabemos que va a venir, supongamos, el repartidor y ya sabemos que nuestra toma de decisiones aceptarlo o rechazarlo, pero ya es nuestra rutina. Quizás tenemos lunes lo aceptamos, martes no, pero ya es nuestra rutina que ya nosotros sabemos qué toma de decisión vamos a tomar ahí. Y las no programadas ya son de acuerdo a los procesos, lo que viene presentándose, como por ejemplo que viene el repartidor un día que no fue el acordado y nosotros o no necesitamos el material o no lo necesitamos. Ahí es una toma de decisiones no programada, no tenemos previsto lo que ya teníamos planificado. Tenemos las decisiones por un esquema tradicional. En el esquema tradicional
que viene siendo casi como la programada, pero tiene diferentes ámbitos, porque ya que es un hábito, una rutina o no más que un reglamento. De este también tenemos la que se deriva a la moderna. En la moderna tenemos análisis matemáticos, selección y entrenamiento de ejecutivos, juicio, intuición y creatividad. Se le dice más moderna porque a la tradicional es más como que más actualizada. Para esto, para tenerlas, tenemos cualidades y aptitudes en la toma de decisiones, la cual nos dice que para esto tenemos que ser aptos y tener un previo conocimiento de lo que vayamos a hablar, no es meternos al tema por entrar. Si nosotros vamos a hablar de una rutina, no hay que entrar sin un conocimiento previo. A lo mejor quieres entrar a la rutina, pero no sabes quién es el entreno. Eso es que es un mal. Para esto tenemos que tener experiencia, buen juicio, creatividad y habilidades cuantitativas, ya tener un conteo más o menos, tener más facilidad en lo demás. Vamos a ver ahorita lo que es el clima laboral. Para tener una evaluación del clima laboral tenemos que identificar 4 cosas. Número 1, independencia. El empleado, ¿qué tal independiente es el empleado en la empresa? Si se cohíbe, si tiene una buena relación con los demás. Número 2, liderazgo. En el liderazgo vemos si es flexible, si no es flexible. Número 3, la implicación. O sea, qué tipo de entrega tiene, o de entrega o dedicación tiene en su empleo, en su trabajo, si es puntual o si deja todo al último. Número 4, las relaciones. Quiere decir que cómo se relaciona él con el cliente. Si lo trata bien, si lo trata mal, si hace caras, hace gestos o le da un buen apoyo al cliente. Para tener un buen clima laboral necesitamos 5 cosas. 1, reconocimiento. Teniendo un buen reconocimiento quiere decir, por ejemplo, que cada mes se le otorgue un premio al empleado del mes, que es muy conocido. 2, remuneraciones, es decir, que por algunas horas extras se les pague, se les bonifique o tenga una remuneración. Número 3, las motivaciones. Este influye tanto como con el 1, ¿por qué? Porque teniendo un reconocimiento se motivan a los demás a que quieran estar ahí teniendo un cuadro especial sobre su nombre, su rostro, su cara. Número 4, la igualdad. Quiere decir que hay que tener igualdad en todos los aspectos, sea hombre, sea mujer, tenga alguna discapacidad. Si tú lo aceptaste en tu empresa, hay que tratarlo por igual. Número 5, intervención y capacitación. Quiere decir que con una buena intervención tendremos una buena capacitación a los empleados, dándoles un muy buen mantenimiento desde abajo, que sería la base, para que después adelante no tenga problemas y dificultades y sepa qué hacer. Nuestros cimientos. 1, calidad directiva. Quiere decir reconocer el labor. Como ya lo habíamos visto antes, reconociendo un buen labor tenemos una buena calidad. 2, trabajo con la vida familiar. Y 3, carrera profesional. Quiere decir que desde la intervención con la capacitación tenemos una profesionalización con los trabajadores. Los volvemos más profesionales, más efectivos. Vamos a lo que es el manejo del estrés. En el clima laboral va a haber mucho estrés. ¿Qué es el estrés? Es una tensión. ¿Cómo detectar nuestros factores en los clientes, en los trabajadores? Que sería 1, percepción. Si está solamente agarrando lo malo del problema, si no le está buscando solución. Con este bajamos al punto número 2, que sean experiencias previas. Y ya vemos que ya le había pasado, pues ya sabemos que otra vez cómo está recayendo, qué es lo que pasa y qué es lo que actúa. Pasamos con la siguiente, que es el respaldo social. Si se empieza a separar de su familia, de los trabajadores o de sus amigos, nosotros lo vamos a notar. Y pasamos con la última, que sería factor laboral, que sería casi el respaldo social. Si tiene conocidos en la empresa, se empieza a separar de ellos, en su factor laboral quiere decir que se va a empezar a cohibir. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque le damos una sobrecarga, quiere decir mucho trabajo. Ambigüedad de funciones, que lo damos ya no sobrecarga de trabajo, sino sobrecarga de solución de problemas. Tantos problemas lo estresan. Las condiciones laborales, a lo mejor hay problemas con otras personas, no lo quiere de hablar y él solito se estresa porque tiene un problema aquí, problema allá, problema acá.
Y la inseguridad. Este punto es muy importante porque la mayoría tiene inseguridad de perder su trabajo. Entonces, por querer tener, como ya lo hemos visto en el principio, no hay que ser perfectos, pero acá la inseguridad es la que le gana. Por un problema, él cree que va a perder su trabajo, se llena de estrés y lo que vamos a dar en cuenta es el desempeño. Si tiene un nivel óptimo y empieza a tener estrés, en el alto desempeño va a tener una apatía, que quiere decir que nos va a ser insuficiente y va a ser lo que su temor principal que era perder el trabajo. Vamos a ver 3 puntos muy importantes de la gestión deportiva. Punto número 1, ciclo motivacional, que es lo que motiva al directivo. Tenemos 2 factores, uno el grupo. El grupo no siempre va a venir motivado y hay veces en las que lo tenemos que motivar nosotros, pero después eso a la larga ya se viene siendo muy aburrido. 2, la necesidad, hay que buscar sus necesidades. Ya vimos que el grupo al motivarlo a nosotros mismos ya no es el mismo resultado, hay que ver sus necesidades, como las cuales ascensos, sueldos, posibilidades posibilidades del mando en la empresa y incremento de experiencia. Esto quiere decir que motivamos a que el ambiente laboral sea más competitivo, tengamos más clientes motivados a que a cada día aprendan más, a que quieran destacarse. Segundo tema, puntos relevantes. Tenemos que tratar a cada empleado como persona. Es lo que habíamos visto hace rato. Si hay hombres y mujeres, tratarlos como personas sin discriminar a nadie. Mejorar las condiciones laborales. Si supongamos vemos que hay una fuga de agua y está cayendo en un escritorio donde están trabajando una persona, entonces hay que mejorar nuestras instalaciones. Integración emocional y mental. Quiere decir que tenemos que tener una buena integración entre todos, tanto como lo emocional como lo mental, que es lo que también ya habíamos visto. Desarrollar sentidos de compromiso. Hay que hacer que el trabajador se sienta comprometido con la empresa, que no sea nada más trabajar por trabajar. Pasamos a lo que es modelos de gestión. Tenemos 2 tipos. El empresario individual quiere decir que solamente es una persona y el que va a tomar todas las decisiones y los cargos y los riesgos que lleguen a pasar. Y empresario colectivo. Este necesita de varias personas dándole su propio punto de vista para tener solamente una. Con esto tenemos los componentes. Tenemos 3 tipos de componentes, que es la privada, la pública y la convencional. La privada quiere decir que hay por ejemplo, escuelas privadas donde nada más entran de determinados grupos de personas que pagan determinada cantidad. La pública se podría decir que es la que nos lo da el gobierno, lo que hay alrededor, ¿no? Que no se cobra, más que nada tiene acceso a nosotros tenemos acceso gratuito. Y la convencional quiere decir que nosotros nos encontramos en un área pública, pero la rentan y la hacen privada. Es decir, está en una cancha de fútbol abierta a las 24 horas, pero llega un equipo que la renta y la hace privada de 4 a 6 y en ese lapso de tiempo no puede entrar nadie que no sea parte del equipo. Entonces ahí se hace una combinación entre pública y privada. Vamos a pasar a lo que son los estudios previos. Primeramente vamos a tocar lo que es el entorno, que quiere decir la influencia, cómo se va a conocer nuestra empresa externamente. Por esto tenemos barreras naturales o artificiales, quiere decir accesos y entradas. Con esto entendemos cómo es el tipo de suelo, cómo es la vía de acceso y también cómo son los números de entradas. Si supongamos que nuestra empresa está de 10, unas buenas instalaciones, pero nuestra vía de acceso tiene una mala pavimentación, tiene baches o simplemente no tiene nada de pavimento y tiene pura tierra, sería como que un factor que en contra. Si tenga otra empresa un bajo nivel, pero sus accesos y sus entradas son muy buenas y que prefieran ir allá a que se les ensucie su carro de este lado, pues van a preferir ir allá.
Tenemos también como cruces peligrosos, tenemos que checar que no haya ninguno a menos de 100 metros de las entradas principales. Vamos a pasar a lo que es el radio de atracción, que es la distancia. ¿Cómo nos vamos a dar a conocer? Primero, solo el barrio, solo la comunidad. Hay que darnos a conocer primero poco a poco, una distancia de 10 cuadras. Después lo que es el municipio, que serían 15 kilómetros más o menos, irnos a conocer poco a poco, ya salimos del barrio, vamos a ir conociendo el municipio. Después volvemos a tocar el municipio, pero ya son a más de 15 kilómetros, ya no sean conocidos casi ya en toda la localidad, que sepan quiénes somos, qué es lo que hacemos y qué es lo que vendemos, ¿no? Vamos a pasar a lo que es el poder de atracción, muy similar al radio de atracción, pero aquí vamos a usar factores a nuestro favor. Por ejemplo, las escuelas. Podemos poner nuestras instalaciones al lado de una escuela porque si son canchas de fútbol, a los chavos después de la escuela les puede interesar ir a echar una cáscara, conocer nuestras instalaciones, conocernos a nosotros, ver nuestros paquetes. Estudio de estaciones de autobuses. A lo mejor vienen a comprar al mercado y ahí está la estación y de paso les queda nuestro gimnasio, supongamos. Entonces ellos en lugar de ir a tomar el autobús, pasan, ya que les queda de paso hacen el gimnasio, salen y ahora si toman su autobús no les va a quedar muy lejos. También lo que nos ayuda son los horarios, que luego hay horas pico, entonces para que se calme un poquito la hora y no estén las horas pico están llenas, los horarios pueden beneficiar en el que en ese tiempo que pierden parados, mejor van a hacer ejercicio en nuestro gimnasio, los recorridos y las zonas de origen. También tenemos como por ejemplo servicios de espera, lo que viene siendo una cafetería, una biblioteca o un bar. Podemos meter ahí mismo adentro de nuestra empresa una cafetería donde puedan comer, donde puedan pasar el rato, una biblioteca o un bar, que ese es como una distracción, pero teniéndolos dentro de nuestra empresa. Pasamos a lo que es el aspecto general interno. Adentro ya estamos tocando parte dentro de la empresa. Quiere decir que ya estamos dando de conocer por la limpieza, por la luz. La luz quiere decir que hay una buena iluminación, que no hay problemas con la luz, que un lugar está apagado y el otro está prendido. No. Tenemos lo que es la práctica y pasamos con los aspectos generales externos. Quiere decir la identidad propia, quiénes somos, zonas verdes, si hay parques recreativos, que ya es externo, que pues podemos jalarlos hacia nuestra empresa y que sea agradable, ¿no? Influencia directiva. En esta influencia tenemos lo que es la tecnología, calidad humana y comodidad. Perdón, comodidad. La tecnología, como ya lo habíamos visto, es muy importante, hay que irnos actualizando. La tecnología hoy en día va avanzando muy rápido, entonces salen aparatos quizá muy reducidos para trabajar distintos paquetes musculares y para que no estemos pasando de máquina en máquina, ¿no? La calidad humana, cómo tratamos a nuestros clientes y la comodidad, si las instalaciones son de su comodidad o que podemos mejorar. Tenemos las influencias indirectas, ¿no? Ya pusimos las indirectas, ahora vamos con las indirectas, que es la organización, control y atención. Estas casi no nos las dicen, quizás se las cuentan entre amigas de, ay, es que ve a este gimnasio, hay una buena organización, tienen buenos entrenadores, hay un buen control, que tienen tu control de registro de tus actividades, de tus entrenamientos, de tus rutinas y tienes una buena atención. El cliente se va a ir dando cuenta, van a ir viendo lo que nosotros le estamos brindando. Seguimos con los estudios previos en los elementos del entorno. Vamos a hacer un análisis demográfico, quiere decir conocer a la población. Vamos a hacer una clasificación que va a ser por estado civil, habitantes, por sexos y por épocas del año. Esto lo vamos a derivar en estado civil si hay más personas casadas, más personas divorciadas, viudas, etc. Por habitantes, tener un sondeo de cuántos habitantes hay para ver cuánto va a ser nuestra población en nuestro gimnasio. Por sexo, saber que hay más hombres, mujeres o indistintos.
Por épocas del año, tenemos entendido que a finales del año y principios del año siguiente se saturan mucho los gimnasios por algunos propósitos de año nuevo que la gente quiere cambiar su físico, quiere tener buena apariencia. Entonces cuando más empiezan a saturar los gimnasios. Obvio, no siempre va a ser eso, entonces por eso lo manejamos por épocas, no va a ser todo el año. Tenemos un análisis económico. El análisis económico quiere decir el estatus en el que se encuentra la población. No podemos tener un gimnasio con mensualidades altas, instalaciones de 10 cuando lo ponemos en una población donde hay mucha deficiencia de economía, no van a haber muchos entrenos, no va a haber mucha población, mucha gente que vaya a nuestro gimnasio y nuestra demanda no va a ser la correcta. Tenemos un análisis político, quiere decir que tenemos como que viene siendo lo de la empresa pública y privada. Esto nos beneficia en impuestos, implementación de becas, y etcétera. Seguimos con el análisis sociocultural. Quiere decir, en el análisis sociocultural tenemos que ver qué hay en la población, por ejemplo, costumbres y tradiciones, la práctica del deporte en la ciudad. Por ejemplo, ha sido muy sonado el torneo de barrios, que ha sido por costumbre, ya es una costumbre estar ahí en el torneo que cada determinado tiempo se hace, y entonces es la participación del deporte en la ciudad. Un análisis deportivo lo vamos a identificar por servicios o actitudes, oferta y promoción. Porque el deporte es el que se conmueve, cómo lo vamos a promocionar y así. Pasamos a la viabilidad económica de las instalaciones deportivas. Vamos a empezar con un flujo de caja. Quiere decir, es un informe financiero. Vamos a tener tres tipos de informes: gastos fijos, gastos variables y gastos marginales. Gastos fijos, los que ya sabemos que vamos a gastar. Por ejemplo, agua, ¿no? Agua para hidratar a nuestros entrenos es un gasto fijo. Ya sabemos que cada día, cada 15 días, cada tercer día es comprar agua. Gastos variables es que a veces sí se presentan, a veces no, hoy sí lo necesito, hoy no, hoy lo pido, hoy no. Y gastos marginales que son imprevistos, por ejemplo, se rompió un aparato o un balón se ponchó, no lo teníamos previsto, entonces es como que, se rompió, a ver, los metemos a gastos marginales, que es el que se va a encargar de darnos el dinero para la reposición. Tenemos una sostenibilidad, quiere decir económica, social y medioambiental. Del económico ya lo vimos, igual que lo social y el medio ambiente, hay que buscar beneficios que sean al medio ambiente, no hay que contaminar y hay que ser contribuyentes, ¿no? Así también los entrenos van a ser más cooperativos en este medio. Vamos a una elaboración de un plan directo. Para esto vamos a tener tres tipos: corto, medio y largo plazo. Con esto implementamos lo que son los objetivos: corto, largo, mediano plazo. ¿Qué quiere decir? Que con esto van a presentarse varios factores como oferta y demanda. Oferta, que viene siendo bienes o servicios que nosotros damos a promocionar; la demanda, lo que requiere o lo que solicita la población. Hay que ser realistas con nuestras necesidades y también flexibles, que decir ingresos con los que se venta, con la venta de nuestros productos. Ya para finalizar nuestro tema de gestión deportiva, vamos a ver lo que es el ciclo de vida de un producto. Todo el producto tiene un ciclo de vida dependiendo de cómo lo cuidemos, pero nuestro producto en el mercado lo vamos a basar sobre esta tabla, que quiere decir introducción, crecimiento, madurez y declive. Etapa de introducción es cuando se desarrolla es cuando se desarrolla y se hace una penetración en el nicho. Quiere decir que se tiene que hacer un incremento del deseo de la compra de nuestro producto. Empezamos a tener las ventas. Cuando llegamos a la etapa del crecimiento, ya tenemos una posición fuerte en el mercado, ya estamos conocidos. Ahora tenemos que recuperar la inversión. Pasamos a la etapa de la madurez, conservamos la participación en el mercado, ya los conocen todas las empresas, todos los entrenos y a la población que vayamos dirigida. Y aquí ya tenemos una recuperación completa de la inversión, lo cual nos hace tener un beneficio ya a nosotros. Esto hace que aumente la participación en el cliente, pero cuando llegamos a la etapa del declive, tenemos en cuenta que hay cambios de gustos o avances tecnológicos.
Como siempre, la tecnología va avanzando y si no te vas actualizando, tú te vas a ir quedando atrás. Lo que quiere la persona es la modernización, lo que viene siendo mejor. Uno de los tips que viene siendo en la etapa del declive puede ser renovación en la etapa del marketing, renovación de nuestro producto o sacar un nuevo producto con base al que ya teníamos antes. Muchas empresas lo hacen, otras ya no saben qué hacer, que es lo que hacen que se van a la quiebra. Con este tema finalizamos lo que es la gestión deportiva y yo me despido y muchas gracias.